Hola, soy Anastasia y hoy te comparto un nuevo testimonio de matrimonio restaurado. Aprenda a soltar desde el corazón. Hadassah, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Yo era una mujer horrible, todo lo quería a la perfección. Siempre renegaba de lo desordenado que mi esposo terrenal era. Decía cosas sin pensar y siempre eran gritos. Nunca estaba contenta y hablaba a todo el mundo de lo mal que se portaba mi esposo terrenal. Yo trabajaba todo el día y casi no estaba en casa. Como trabajaba vendiendo artefactos, siempre tenía que dar demostraciones los fines de semana y no tenía tiempo para nada. Y cuando estaba en casa, solo eran peleas, por lo que no se había hecho. No me daba cuenta de mi rol como mujer, madre y esposa, y por varios meses me di cuenta de que algo andaba diferente con mi esposo terrenal. Y como creo que todas lo hemos hecho, comencé a indagar por todos los medios posibles. Un día recibí una llamada de alguien que me dijo que mi esposo terrenal estaba con otra mujer. En ese momento dije, esta es mi oportunidad para deshacerme de este matrimonio. Pensando que era lo mejor para mí, hice cosas inimaginables. Boté a mi esposo de la casa, mandé a mis hijos a otro estado y de pronto estaba sola en una casa literalmente destruida. La remodelación que habíamos comenzado quedó en sus inicios. Al verme en ese estado completamente sola, sin amigos, sin familia, sin nadie, comencé a darme cuenta de todo el error que había cometido. Llorando amargamente, sin saber qué hacer, buscaba ayuda en las oraciones de YouTube. No sabía ni cómo comenzar a orar y solo repetía una y otra vez las oraciones de restauración matrimonial. Era irónico. Después de haber hecho de todo para librarme de mi esposo terrenal, ahí estaba yo, tratando de revertir lo que con mis propias manos había terminado de destruir. Recordaba cada paso dado y me decía a mí misma que no había marcha atrás. Pero algo dentro de mí no se resignaba a otro fracaso matrimonial, ya que esta era mi tercera relación y mi segundo matrimonio. Un día manejando y repitiendo una oración de restauración, Dios escuchó mi lamento, ya que cada noche me quedaba dormida después de tanto llorar y clamar con la cabeza contra el piso. Sentía que quería morirme. Sabía que ya no tenía fuerzas para nada. Esta oración decía al final que si quería saber más sobre restauración, fuera a leer el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Me parqueé y comencé en ese instante a buscarlo en YouTube. Desde que empecé a escucharlo, me di cuenta de lo mal que había hecho las cosas. Inmediatamente pedí el libro y me pareció una eternidad la espera del libro físico. Cuando me llegó, me lo leí en 2 días, pero era difícil porque cada párrafo me hacía ver lo culpable que había sido. Comencé a ver que toda la culpa era mía. Mis pecados comenzaron a ser tan grandes a mis ojos que ya ni me acordaba de los pecados de mi esposo. Decidí que necesitaba tiempo para mi cambio y pensamiento y me fui sola sin avisar a nadie. Desaparecí por casi 2 meses. En ese tiempo hice mi curso número 1. No un capítulo por día porque sentía la necesidad de aprenderlo bien antes de pasar al siguiente, lo cual a veces era contraproducente porque en el capítulo siguiente estaba la respuesta a diferentes acciones que debía cambiar, pero lo que aprendí definitivamente es que yo no tenía el control de nada, absolutamente nada. Comencé a hacerme responsable de todas las cosas, de lo bueno y sobre todo de lo malo que había pasado en mi vida. Me prometí que al regresar a casa pondría en práctica lo que había aprendido teóricamente. Tuve que hacer cada paso del libro. Había hablado del pecado de mi esposo a sus amigos. Tuve que ir a cada uno de ellos y confesarles mis pecados y desmentir todo lo que yo había hablado. Tuve que pedirle perdón a mi esposo terrenal.
aunque él siempre repetía lo mismo. Quiero que sepas que te perdono, pero nunca voy a regresar. Tuve que decir que lo entendía y que estaba bien. Ahí cayó la barrera que él había puesto entre los dos. Quiero recalcar que en todo este tiempo no dejaba de orar y repetir las oraciones que Erin nos enseña en el libro. Pedía mucho a Dios que quitara el corazón de piedra de mi esposo terrenal y que le pusiera un corazón de carne. Leía mis salmos y me enfocaba en leer el libro varias veces el mismo capítulo. Dejé la televisión, dejé el teléfono, dejé el Facebook, dejé todo lo que me distrajera de enfocarme en mi amado esposo celestial. Alabanzas todo el tiempo, oraciones cada 3 horas y sobre todo pasar las pruebas que se hacían más grandes cada día. Creo que mi restauración comenzó el día que me di cuenta que yo era la única responsable de lo que había sucedido. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Hadassah? ¿Cuándo lo buscaste de todo corazón? Mientras buscaba a Dios con todas mis fuerzas, Él hizo cada milagro en mi vida que yo pensaba que era irreversible. Mi esposo terrenal comenzó a trabajar en la remodelación de la casa a pesar de haber jurado que nunca gastaría ni un centavo en la casa. Era diciembre del 2017 y me di cuenta en la página del ministerio que había un retiro en Nicaragua. Oré y clamé al Señor que me dejara participar y Él lo hizo. A pesar de que solo era para personas que hubieran terminado el libro de la mujer sabia, y yo no había terminado los formularios del primer libro. Pero para mi amor, mi primer amor, el amor de mi vida, nada es imposible. Terminé el primer libro y comencé el segundo, y me regaló el viaje más maravilloso de toda mi vida. Fui bendecida con una semana increíble. Conocí a unas mujeres guerreras de Dios. Aprendí a no escuchar a nadie, a callar las voces del enemigo y solo escuchar lo que mi amado esposo celestial me quiere decir. Aprendí a confiar en él y sobre todo aprendí que esta situación en la que estaba era su plan divino, porque me amaba y me quería para él. Este fue un regalo de mi amado esposo celestial a una gran pecadora que no merecía su misericordia, pero en su infinito amor incondicional miró mi arrepentimiento, el no haberlo tomado en cuenta y haber hecho las cosas sin consultarle. Con lágrimas en los ojos, recuerdo lo egoísta que era y el no haberle dado su lugar nunca, el lugar que le pertenece por derecho, mi corazón. Al regresar a casa, mi esposo terrenal estaba más cambiado, era más amable y consentidor. Mientras más me acercaba a mi esposo celestial, más mi esposo terrenal se acercaba a mí. Mi esposo celestial me enseñó que solo a su lado lo tenía todo, que si lo tenía él, el resto no era importante. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos, Hadassah, te enseñó el Señor durante esta prueba? El principio más importante que aprendí fue el callar. Yo siempre tenía que tener la última palabra, y ese principio me enseñó que callar y recurrir a mi esposo celestial para todo lo que quería era la mejor decisión. Mi esposo celestial me demostraba que el silencio y el ponerme de acuerdo rápidamente con mi adversario era crucial. Él en su infinito amor cambia las cosas imposibles de cambiar. Solo Él era capaz de hacerlo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Hadassah? Enterarme que mi esposo terrenal se fue a vivir con la otra mujer me devastó. Yo creía que todo estaba yendo a la dirección de una restauración, pero Dios me hizo darme cuenta que yo no había soltado de corazón mi restauración, que a pesar de seguir los principios aprendidos, en mi corazón quería con todas mis fuerzas restaurar mi matrimonio. No importaba todo lo que orara o lo que ayunara, si no soltaba completamente a mi esposo terrenal y mi restauración, eso no cambiaría. Fue difícil. Comencé a perder las esperanzas y dejé de orar. Grave error. En esos días mi esposo terrenal comenzó a exigirme que buscara un trabajo
cuando Él no había querido que yo trabajara. Pero una vez más, en obediencia a mi amado, yo lo hice. Y nuevamente, Dios comenzó a cambiar el corazón de mi esposo terrenal. Esos meses fueron muy difíciles, pero en todo momento Dios me sujetó. A pesar de que yo era reacia y estaba molesta con mi esposo terrenal, Dios siempre estaba a mi lado. Cometí muchos errores, fui rebelde por momentos, pero luego le dejaba a Él el control. Aún llorando por todo, Él siempre estaba ahí para aliviar mi dolor, sobre todo en las noches, cuando me entraba la desesperación. Él estaba ahí. Yo le decía, duerme a mi lado, mi amor, acaricia mis cabellos para poder dormirme toda la noche. E increíblemente comencé a dormir toda la noche. Él me dio la calma que necesitaba, me dio la paz que necesitaba para seguir adelante a pesar de todo lo que sucedía día con día. Creo que si hubiera soltado a su voluntad absoluta todas las cosas, no hubiera durado tantos años en restaurar mi matrimonio. Si callaba, si hacía lo que debía, pero no estaba contenta con la situación, siempre queriendo rebelarme, siempre diciéndome a mí misma que era demasiado. No entendía cómo era estar contenta en tu situación. Leía y leía sobre eso, pero mi mente estaba bloqueada. No sabía cómo era soltar. Yo no lo llamaba, no lo buscaba, no le decía nada a mi esposo terrenal, pero me dolía y no entendía cómo era soltar desde el corazón. Hice ejercicios de relajamiento y meditación y nada de lo que hiciera funcionaba. Solo cuando me humillaba al Señor, solo cuando me arrodillaba con mi corazón abierto hacia Él y le daba el control de todo y le decía que aceptaba su voluntad, solo ahí hallaba la calma y la paz más allá de todo entendimiento, que Él era lo único que me sostenía y el único que me calmaba. Hadassah, ¿cuál fue el momento crucial de tu restauración? Mi esposo terrenal volvió a casa. Yo había decidido que ya no me importaba y que ya no quería vivir así. Así que cometí el grave error de decirle que quería el divorcio, que siguiera con su vida, que yo quería seguir con la mía. Y él volvió. Ojo, hermanas en Cristo, volvió por 10 días. En esos 10 días el Señor me hizo ver que no era lo que yo quería, ni como yo lo quería. Dios lo trajo para hacerme saber que a mi modo no iba a ser, que a mi modo las cosas nunca serían como Él lo diseña. Fueron los 10 días más tortuosos que viví desde que comencé mi camino en el ministerio, pero ese fue increíblemente el momento en que comenzó mi restauración. A los 10 días y justo un día antes de nuestro aniversario de matrimonio, él se fue nuevamente con la otra mujer. Luego de ese día le pedí perdón a mi amado esposo celestial por haber sido rebelde, por no haber sabido soltar totalmente a mi esposo terrenal y mi restauración matrimonial. Me acerqué mucho más a mi esposo celestial. En esos días tuve un sueño en el que yo recogía muchos higos maduros debajo de un árbol. Dios me mostró que Él tenía grandes planes para mí, pero que tenía que aprender a contentarme con mi situación, cosa que en todo este tiempo no me había dado la oportunidad de practicar. Comencé a reaprender y practicar lo aprendido sobre soltar, sobre contentamiento y agradecimiento a pesar de las tormentas. Y sobre todo, Dios comenzó a bendecirme en las formas más extrañas e inimaginables. Para darles un ejemplo, en el tiempo en que comencé a trabajar por orden de mi esposo terrenal, el dinero no me alcanzaba para nada. Cada semana salían cosas para pagar que eran inesperadas. Mi hija mayor hizo una bancarrota y yo tuve que ayudarle cada semana, así como ella siempre nos había ayudado a nosotros en nuestros momentos de mala economía. Increíblemente me quedé sin trabajo, pero confiando en mi único y real proveedor, mi amado esposo celestial, el que tiene el control de mi vida, la vida de mis hijos y el control de mi casa. Llegaron las lluvias y llovía más dentro de la casa que afuera. Mi esposo terrenal, como dice la Biblia, fue reducido a una rebanada de pan.
A simple vista no había manera de conseguir dinero para reparar el techo de la casa. Pero la palabra del Señor es clara. Todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi vecino nos denunció a la ciudad por supuestamente haber reparado el techo sin autorización de la ciudad. Esto ocasionó varias multas, pero así como vino la tormenta, también mi amado esposo celestial envió el dinero para la solución. Dinero que apenas entró, lo primero que hice fue diezmar, porque me prometí que no permitiría que el enemigo me robara absolutamente nada más de lo que ya había robado en mi vida. Pude pagar las multas, pero Dios se encargó de que fuera con un perdón. Así que fue mucho menos de lo que debía pagar. Me mandó una persona que nos ayudó a sacar los permisos para el techo nuevo, e increíblemente pude pagar muchas deudas que no había podido pagar en meses. Fueron 5 meses de solo bendiciones de parte de mi amado, y lo que falta por venir, solo dándole a Él el control de todo y poniendo mi confianza en Él y nada más que en Él. Desarrollé una total dependencia en Él, mi amado esposo celestial. Cuéntanos, ¿cómo sucedió a Hadassah? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Habían pasado 4 meses desde que mi esposo terrenal se fue de la casa, y busqué con la autorización de mi esposo celestial cómo comenzar a estudiar una carrera técnica que él quisiera, y me llevó a leer el libro de Esther. Supe que Esther se preparó durante un año para el rey, e inmediatamente me di cuenta de lo que mi amado esposo celestial quería que yo hiciera. Solo me dediqué a pensar en mi esposo celestial y en mí, y mis prioridades cambiaron totalmente. Cada vez que mi mente quería pensar en la restauración, yo le decía a mi amado esposo celestial, ya no, ¿para qué? Si así tengo tiempo para todo lo que quiero hacer contigo y lo que tú quieres que yo haga. Me levantaba temprano, cocinaba, oraba siempre pensando en mi esposo celestial y me iba a mis clases. Dejé de estar pendiente de si mi esposo terrenal venía o iba, estaba o no, ya casi no lo veía y estaba contenta con las cosas que estaban pasando en mi vida. Tenía tranquilidad y paz. Estaba con el mejor hombre del mundo, aquel que me cuidaba con un amor profundo e incondicional. Así uno de esos días, mi esposo terrenal me dijo, el lunes regreso a casa. Yo le dije que si eso era lo que él quería estaba bien, y que solo quería que pensara en el más pequeño de los niños, pero que para mí la decisión que tomara estaba bien. Hadassah, ¿sospechaste o podrías decir que estaba cerca de ser restaurada? Yo no tenía certeza de nada. Él había dicho que iba a volver un lunes, y no pasó. Así que dejé eso así. Luego de unos cuantos lunes, él solo se quedó en casa, y no se fue más. Y esto pasó desde el 21 de septiembre, ya hace casi 2 meses. No ha sido fácil adaptarme nuevamente, pero mi confianza en Dios está ahí. Pido siempre a mi amado que mi corazón no se incline a mi esposo terrenal y que solo le pertenezca a Él y nada más que a Él. ¿Recomendaría alguno de nuestros recursos en particular que le haya ayudado? Todos los recursos son cruciales. Trabajadora en casa me ayudó a sacar de mi casa las cosas que ya no usaba, organizar mejor y darme cuenta de las cosas que estaba haciendo mal. Vida abundante me ayudó a soltar totalmente a mi esposo terrenal y mi restauración, y a enfocarme más en mi verdadero amor. El libro de cómo Dios puede ir a restaurar su matrimonio me ayudó a confrontar mis propios errores y pecados, y sobre todo a hacerme responsable de mis decisiones. Los testimonios fueron una ayuda fundamental para darme cuenta que Dios hace lo que quiere y como quiere, y que su voluntad es perfecta para cada uno de nosotros. Hadassah, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tus testimonios? ¿Promesas que te dio? En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Selah. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino,
Te pidió vida, se la concediste, una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. Salmo 21. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10 versículo 22. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, me encantaría. De cualquier forma, Adasa, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejarles a las mujeres en conclusión? Aprende a soltar desde el corazón, no solo de la boca para afuera. No te aferres a la promesa, Dios te la dio y Él lo hará, pero debes dejar ir la promesa. Es como si tu hijo te dijera, tú me lo prometiste y no me lo has cumplido, eres mentirosa. Deja ir la promesa. Así como Abraham tuvo que dejar ir a Isaac, promesa que Dios cumplió cuando se suponía que ya era imposible. Soltar lo que significa exactamente es que cada vez que la situación invade tu mente, afirmas que Dios está resolviendo todo a su manera y lo está haciendo bien. Sigue este método y más temprano que tarde llegará la respuesta a tus oraciones. Pero no te aferres. Yo cometí el error y mi camino, que pudo haber durado menos tiempo, se hizo un largo viaje de más de 3 años. Entrégate con toda tu mente y corazón a tu amado esposo celestial y verás que nada te hará falta.